es toda su vida. Amén. Venga, mi hermana, felicidad. Pues me toca y le pido la dirección de Dios para que a Dios quien hable y que esta palabra nos ayude a edificarnos para nuestras vidas, para el día a día, para vivir con el Señor presente en nuestras vidas y también aquí en la iglesia para hacer un buen testimonio. Vamos a ponernos de pie y pedir la presencia del Señor para que nos abra entendimiento. Oh Dios, gracias te doy, Padre, por darnos un día más de oportunidades. Cada mañana que despertamos, Cristo mío, es un día de batalla. Y cada tarde que nos acostamos, Padre Santo, es un día de victoria. Gracias, Santo mío, por la vida que nos das, por la salud, por todos los cuidados que tú haces sobre nuestras vidas. Donde se encuentren, Padre Santo, tú conoces. Tú conoces, Padre bendito, cómo están, Dios mío. Tú suples necesidades. Tú llena de tu Santo Espíritu. Tú pon tu mano sanadora sobre aquellos enfermos que te piden, Señor, sanidad. Sana los cuerpos, Padre. Sana espíritu, Señor. Limpia corazones, amado Cristo. Llena de entendimiento, Padre. Gracias, bendito Dios, te doy por tu palabra, porque sé que es tu voluntad que yo hable esto, Padre. Sé que tú has elegido, Señor, el momento y el día, Padre. Dejo en tus manos este día, Santo mío, este momento. Seas tú quien hable por mí, llenando de entendimiento, Señor, y ayúdanos a comprenderte más día a día, Padre. Gracias, Padre Santo. Este momento dejo en tus manos y que sea tu voluntad, Padre. Amén. No sé si estoy nerviosa o yo que sé, siento la presencia del Señor. En esta tarde quiero hablar acerca de dos palabras que son muy importantes en mi vida y espero en la suya también. Es condición y posición. Hoy quiero hablar de la vida, o sea, de cómo lo veo yo la vida. Confundimos muchas cosas. Cuando vamos a la iglesia, sentimos que nosotros somos únicos en la presencia del Señor. A veces nos sentimos que somos mejores que uno, que escuchan y los que hablan somos mucho mejores, que nos empieza a llenar esa altivez. Y por eso escogí esto. Cuando Dios o sea, son palabras que Dios nos ha puesto. Posición. ¿Qué es posición para ustedes? Yo lo veo de esta manera. Es un espacio cuando es una entrega de darle una autoridad. A un diácono los pastores le posicionan para que tengan esa autoridad, para que ellos tengan una forma de desarrollarse en la iglesia. Pero hay otra palabra que me llama la atención, es condición.
condición es algo muy, muy íntimo para mí. Es para enseñar cómo eres tú realmente, con qué claridad te expresas, en qué forma vives. Es prácticamente tu testimonio. Es algo muy bueno, es una entrega de todo corazón que lo trabajas para Dios. Si te dan un trabajo en la iglesia de ser ujier, pues no vienes aquí con cara de limón, vienes con una cara que Dios te da, con esa semblanza, con ese cariño, con ese amor de recibir a la gente que viene. Pero si es tu condición, pero si tú vienes por posición, pues no, vas a decir que yo soy el mejor, que yo sé recibir, yo sé cómo ponerle a la silla al hermano o a la visita. Pero si es tu convicción, lo haces con amor, lo haces con esa humildad, que es lo que Dios quiere. Y quiero también que abramos las Biblias, no sé si tienen Biblia, y veamos en Lucas 8:41. Es un nombre muy conocido, Jairo. ¿Cuántos recuerdan de Jairo? La vida de Jairo es un ejemplo para todos. Él tenía posición, él era un jefe de una sinagoga, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice, en esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa. Así también como Jairo dejó su condición de ser jefe, dejó su posición a un lado, se humilló ante el Señor. Así debemos humillarnos, tomar ese ejemplo y no enaltecernos, porque si tomamos la posición sin condición, nos llenamos de soberbia, enaltecernos, de ser el mejor, el yo, la palabra yo. O si no fuera por mí, no tuvieras esto. Esa palabra yo creo que en un cristiano, en un hijo de Dios, tiene que morir. Tenemos que ser humildes, como Cristo lo quiere. Y este Jairo, él tenía un problema. Bueno, él no tenía problemas. Jairo era el jefe, era, el que decía, pero él no tenía problemas. El que tenía problemas era su hija. Entonces Jairo, como todo padre, da la vida por sus hijos. ¿Y Jairo qué hizo? Dejó su posición. No le importó que hablaran atrás de él, no le importó que le digan, mira, el jefe está arrodillado. A él no le importó nada, se arrodilló. ¿Y qué le dijo a Jesús? Que fuese a su casa. Así, de esa manera, Dios quiere que le pidamos, que nos humillemos, porque Él día a día nos anda cuidando y nos anda preguntando, ¿me amas? Como a Pedro, ¿se acuerdan? A Pedro le decía, ¿me amas? ¿Cuántas veces le dijo si le amaba? 3. Porque Dios sabía su corazón. Dios sabía en la forma en que Él estaba hablando. Y también quiero ver en 1 Samuel 15:30. En este versículo habla de un rey, Saúl. Saúl era un rey, él tenía poder, él tenía posición, pero no condición, porque él había pecado delante del Señor. Y dice en 1 Samuel 15:30, he pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor, tu Dios. Samuel era un rey muy respetado.
Samuel era Saúl. Pero perdió la presencia del Señor porque él no obedecía. Dios le hablaba y él era desobediente. Había pecado delante del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Se alejó de él, le dejó solo. Dios le quería para una comisión, para una misión, pero como se ha alejado, ha preferido escoger a otra persona. Entonces, él ya no estaba a la altura que Dios quería, ya no estaba en ese nivel. Y por eso le pedía que no pierda su posición, porque la gente no le iba a respetar. Entonces quería que Samuel esté al lado de él para que todavía tenga esa posesión, para que no pierda el respeto. Él quería seguir siendo rey, pero sin condición, porque Dios se había apartado de él. Y también hay otra persona que Dios también se ha apartado de él y lo ha echado fuera de su presencia. En Isaías 14:13. Vamos a ver que es también muy conocido nuestro. Isaías 14:13 y 14, por favor. Decías en tu corazón: subiré hasta el cielo, hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de la más alta nube y seré semejante al Altísimo. ¿Saben quién dijo eso? ¿Saben quién había pensado en su corazón y por eso Dios le ha juzgado? Luzbel. Era algo muy preciado por el Señor, porque era su obra, lo más bello. Por eso se llamaba Luzbel, luz bella. Pero ¿qué ha pasado? A él se le ha metido eso, lo de la posición. Él quería ser más que un Dios, o él quería ser igual que Dios. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Por solo pensar, Dios le juzgó. Debemos saber qué pensar, hermanos, para no ser juzgados por el Señor. Entonces, él dividió, porque le echó fuera de su reino. Dios no quiere personas malas que engañan, personas que piensen mucho más que Dios. Entonces, agarró a Luzbel y lo echó. Y con él cayeron una tercera parte, y por eso se dividió los cielos. De esa manera, también hay personas en la iglesia que pueden dividir la iglesia por solamente pensar, o por solamente hablar, o por solamente ver. La iglesia se puede dividir y debemos tener mucha prudencia, hermanos. Debemos tener esa condición de decir: Señor, estoy aquí, limpia mi corazón, quiero que me hagas nuevo, como el alfarero en tus manos, quiero ser moldeado día a día, servirte. Y también veo en otro ejemplo, en Marcos 15:43. Marcos 15:43. Habla de un José. Marcos 15:43. José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Era el único quien pidió el cuerpo de Jesús. Él dijo: yo quiero su cuerpo. ¿Qué pasó con los discípulos cuando estaba en el madero? ¿Qué hicieron ellos por Jesús? Pues nada, se fueron, se olvidaron, lo abandonaron.
pero jamás Jesucristo no les ha abandonado a ellos, les ha empezado a instruir, les empezaba a enseñar a llevar, a ver, el evangelio, tantos milagros, tanta gente ha sido sanada. ¿Dónde estaba la mujer del flujo? Tampoco estaba allí. ¿Dónde estaba el ciego? Tampoco estaba ahí. ¿Y dónde estaban los discípulos? No estaban, le dejaron solo, pero José quería su cuerpo ensangrentado. Él quería esa sangre, no le importó mancharse porque a él no le importó nada, solo quería a Jesucristo, solo quería su cuerpo. Así de esa manera nosotros debemos anhelar el cuerpo de Jesucristo. Debemos pedirle esa sabiduría para entender lo que Él nos quiere hablar en su palabra. Así como ha empezado con José en el Nuevo Testamento, con el nacimiento de Cristo, ha terminado con un José de Arimatea que quería el cuerpo de Él, no para dejarlo por ahí, para enterrarle con honores, para ponerle a ese lugar envuelto en lino fino. Él quería lo mejor, así como Él quiere lo mejor para Jesucristo, para un cuerpo. Nosotros también debemos querer, defender, leer la palabra del Señor para no pecar contra el Señor, para ser testigos de Él. En cada palabra tú tienes que manifestarte, en cada acción, en cada forma, yo que sé, en el trabajo, estar siempre con Dios, y ya verás que tu vida va a ser de mucha bendición para mucha gente. Y luego también tengo otro ejemplo en Hechos 8:12. Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas, el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Felipe también hizo historia. A Felipe no le importaba la posición. Felipe era usado por Dios porque él es un evangelista. Él empezaba a liberar, empezaba a bautizar, empezaba a llevar el evangelio más allá de lo que uno veía. Él no buscaba posesión, a él no le importaba, lo que le importaba era la condición, en la forma en que él lo hacía de corazón. Entonces, después de crear esa iglesia enorme, esa iglesia grande, donde había mucha gente, había muchos salvados y todo eso, él no quería honores, se fue. Dejó a otro en su lugar para que reciba los honores. ¿Ustedes estarían dispuestos a hacer lo mismo que Felipe? Que estando en la cima dirían: hermano, sube tú para que a ti te den los honores. Yo creo que nadie estuviera dispuesto, porque todos se aferran a la posición. Y yo creo que así como Dios no ha querido posición sino condición, no ha querido posición sino condición. Entonces, así de la misma manera nosotros no debemos aferrarnos a posiciones, que eso nos salva. La condición, el estar de rodillas, humillados ante Dios, eso sí que te salva, eso sí que te da una buena vida, eso sí que te edifica, porque la palabra de Dios es para edificación. Y también veo otro, que esto es un ejemplo muy bonito. En Juan 6:14, Juan 6:14, al ver la señal que Jesús había realizado ante la gente, comenzó a decir: en verdad, este es el profeta en el que ha de venir al mundo. El 15, pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. A Jesús no le importaba la posición, no le importaba ser rey en la tierra. ¿Qué le importaba? Lo que él quería era reinar con su Padre allí en el cielo a la diestra.
Entonces, de la misma manera, es un ejemplo que Jesús ha hecho por nosotros. Jesús ha hecho muchos milagros. Él merecía ser rey de todo el mundo, reconocido, pero él no quería posesión, él quería condición. Con esa condición que solo quería agradar a su padre. Por eso él se fue, porque él no quería ser rey, sino que gobernar, reinar con su padre que está en los cielos. Así como Jesucristo nos ha dado este ejemplo, nosotros debemos tomar, no aferrarnos a las posiciones en donde estemos, que todos nos empiecen a enaltecer, no. Debemos decirle: mi Dios, estoy aquí, sé tú quien me enaltezca, sé tú quien me levante, sé tú que se haga tu voluntad en mi vida. Así como hemos visto todos los ejemplos que hay en la palabra del Señor, nosotros también debemos tomar esos ejemplos para el día a día. Y bueno, esto yo creo que mientras sube el hermano Moisés, hay algo que a mí me ha pasado. Cuando yo pedía a mis hijos que vengan, y más al pequeñito que no me lo querían dar las autoridades de mi país, yo lloraba ante los pies de Jesucristo. Yo no veía, yo no me sentía tranquila, porque yo lloraba día y noche. Yo buscaba su condición de mi Dios. Yo no quería tener esa posición de madre. Yo quería tener a mis hijos aquí, pero ha pasado que me lo ha dado porque Dios sabía que aquí mis hijos iban a estar bien conmigo. Pero cuando ya lo teníamos resuelto una cosa, faltaba lo más principal: no teníamos casa. Yo no tenía casa donde traerlos a mis hijos. Tenía 3 días para que mis hijos lleguen y yo sin casa. Yo vivía en una habitación con una cama pequeña. Yo no podía meter a mis hijos ahí. Entonces Dios vio mi corazón, Dios vio la verdad, Dios vio mis oraciones y mi condición. Me dio un dúplex. A los 3 días teníamos casa. Mis hijos llegaron a una casa grande con la bendición de mi Cristo. Y lo que más me dolía era cómo sacarlos adelante a los 4. Hay muchos gastos, hay muchas cosas que pagar, pero gracias a Dios las cuentas se pagaban solas. Dios vio mi corazón y mi condición. Yo no quería esa posición de madre. Yo quería la condición delante de mi Cristo, que se haga su voluntad en mí, en mis hijos. Y ahora los tengo conmigo. Aún me queda todavía 2 por llegar, pero sé que me los va a dar. Y Dios tiene un propósito con mis hijos para empezar un ministerio, y ese ministerio será grande. Y yo sé que Dios lo va a permitir, que ya estemos toda la familia aquí. Y yo lo declaro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que mi familia estará completa. Y sé que el ministerio se agrandará. En esta tarde les invito a ponerse de pie.